Sí, ¿qué tal? Hola, bienvenidos. Vamos a presentar el video que tiene como título Sociedad y Cultura en el Porfiriato. Trataremos en este video, que tendrá un toque especial porque ahora serán puras imágenes, trataremos de identificar aspectos de la sociedad en el Porfiriato en los ámbitos, por ejemplo, relacionados a la existencia de una cultura afrancesada. También veremos algunas imágenes relacionadas a la arquitectura durante el Porfiriato, algunos que tienen que ver con cuestiones educativas y también tocaremos el tema relacionado a la explotación laboral. Entonces, dicho lo anterior, es momento de comenzar. Bueno, aquí estamos observando imágenes que tienen que ver con la época. Habrá que considerar, por ejemplo, la forma en que vivían las personas de altos recursos, ¿no? Digamos la clase alta, como se le conocía en aquel tiempo. Y así entonces las personas que habitaban durante la época del Porfiriato, pues tenían esta cuestión de vivir, ¿no? En esta cuestión de tener, por ejemplo, pues formas de vestir que tenían una influencia bastante importante de Francia. Noten ustedes aquí en las imágenes que estamos observando, pues la forma en que vestían las personas que tenían dinero. Era común que los días domingos, sobre todo, la gente a la hora de la misa, por ejemplo, o saliendo de misa, se reuniera para poder convivir. Algunos lugares como el bosque de Chapultepec eran usados por las clases altas para poder reunirse y así convivir. Tenemos acá el contraste. Tenemos aquí, pues digamos, una familia de clases bajas, ¿no? Y entonces aquí se nota la diferencia en la forma en cómo pues vivían las personas en aquella época. Obviamente estamos hablando de una familia que corresponde a la área rural de nuestro país, y entonces queda clara la cuestión de la miseria, sobre todo, en la que vivía, digámoslo claramente, la mayor parte de la población. Aquí tenemos algunas haciendas, ¿no? Estas haciendas conocidas y que son muy famosas durante el Porfiriato, la explotación laboral, las tiendas de raya. Y aquí pues estamos encontrando sin distingos a personas trabajando, sean hombres, sean mujeres, sean niños. Se vivían jornadas que podían durar incluso en algunas partes de nuestro país hasta 16 horas de trabajo continuo. Esa era, digamos, fotografías que tenían que ver con la explotación laboral. La educación durante el porfiriato fue uno de los, digamos, problemas que tuvieron que intentar, ¿no? En principio, pues, digamos, implementar escuelas. Recordemos que en el caso del porfiriato solamente acudía y tenía acceso el 25% de la población, y el 90% pues prácticamente se consideraba como analfabeta. Entonces podíamos encontrar imágenes como estas, donde incluso si usted nota al fondo, pues hay personas que ni siquiera una banca podían tener. Y entonces así trabajaban en las escuelas, ¿no? En la época de Don Porfirio. Habrá que también distinguir esta cuestión de, pues, la construcción de museos y sobre todo esta situación de trabajar para poder enaltecer la historia prehispánica de nuestro país. Porfirio Díaz era una persona que sí tuvo especial interés en la difusión de cuestiones, por ejemplo, relacionadas a culturas prehispánicas. Y aquí estamos observando pues algunos talleres de trabajo que estaban pues de alguna manera laborando en la cuestión de la restauración de objetos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos claramente el calendario azteca, de objetos que tenían que ver con las culturas prehispánicas. Bueno, acá observamos ya, digamos, son imágenes que tienen que ver con industrias textiles. En el caso de Puebla va a tener, pues digamos, ahí un especial desarrollo. Y bueno, entonces aquí imágenes como estas, pues de alguna manera mostraban el lado de pues digamos, poco desarrollo industrial, porque prácticamente la mayor parte de máquinas que existían en la época de don Porfirio Díaz, pues eran prácticamente máquinas traídas del extranjero.
máquinas inservibles en otro país que venían y pues funcionaban o los hacían funcionar en nuestro México. Aquí estamos observando, por ejemplo, ya imágenes que tienen que ver con un poco la arquitectura durante la época de Don Porfirio. Aquí pues tenemos la construcción, ¿no? En la etapa final del Palacio de Bellas Artes, uno de los símbolos de la época del Porfiriato. Es importante reconocer este diseño totalmente afrancesado. De hecho, el mármol se trajo especialmente de Francia y el diseño es totalmente influido por esta cultura que en el caso de Porfirio Díaz pues tenía este especial interés y por sobre todo traerla a nuestro país. Observamos aquí una imagen de algo que no se terminó, pero que quedó solo una parte. Si lo observa con detenimiento se va a dar cuenta que en la parte central de esta construcción fue la parte que quedó, fue la parte que sobrevivió, que es hoy lo que se conoce como el Monumento a la Revolución, paradójicamente. Y bueno, en principio el proyecto era la construcción del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión se estaba construyendo. Esta fotografía que estamos observando ya es prácticamente de los últimos años de Porfirio Díaz gobernando nuestro país. Y aquí entonces se observa el esqueleto de lo que era un proyecto muy ambicioso de la construcción de un gigantesco Congreso de la Unión. Al final, el movimiento revolucionario no permitió que se finalizara el proyecto y quedó prácticamente lo que conocemos hoy como el Monumento a la Revolución. Aquí tenemos más imágenes que tienen que ver con las vías férreas, que tienen que ver con la cuestión de explotación. Son imágenes del estado de Yucatán, donde en algunas partes de nuestro país, en el caso de Yucatán, pues van a tener a personas trabajando en condiciones como las que usted está observando, ¿no? Sin ningún tipo de protección, sin siquiera zapatos, prácticamente desnudos, y así entonces era una parte de esta realidad del porfiriato, ¿no? Esta situación de trabajo en algunas partes de nuestro país. Continuando con el estado de Yucatán, aquí podemos observar estas haciendas del Enequén. El enequén es el que se encuentra en la parte inferior, es esta fibra, es una fibra que se utilizó y se exportó. Hubo una cuestión, un desarrollo muy especial e importante en el tema de la venta de este elemento que se encontraba pues digamos con mucha facilidad en la parte de Yucatán, y estas haciendas de enequén, ¿no? Que es una fibra que servía para hacer ropa, para hacer bolsas, para hacer lazos, es digamos el anterior al plástico, al que se utiliza ahora, como lo que se utiliza hoy como plástico, pues antes no había plástico y se utilizaba el enequén. Fue muy especial durante la época del porfiriato. Observamos más imágenes que tienen que ver con la época. Aquí observamos la parte del centro de nuestro país. Seguramente usted ya está identificando esta parte del Palacio de Hierro, que pues traía en este caso pues las primeras modas. Los ricos, la gente acomodada en nuestro país no compraba productos en Estados Unidos, los compraba en Europa, ¿no? Y entonces la gente que quería vestir bien, la gente que quería estar a la moda, pues acudía a estas tiendas, y entonces el Palacio de Hierro pues se originó durante la época del Porfiriato. Aquí también vemos a la derecha pues esta publicidad, esos carteles que pues, se podían encontrar en la ciudad para hacerle difusión a esta tienda. Aquí estamos observando una parte de lo que hoy es la Alameda Central. Se está usted dando cuenta que es el hemiciclo a Juárez. Es el día de la inauguración de este hemiciclo a Juárez. Porfirio Díaz le manda a construir totalmente afrancesado también, si se da cuenta, no hay algo que pueda distinguir o que se pueda diferenciar. Es una influencia clara de esta arquitectura europea, y entonces lo que va a hacer en este caso Porfirio Díaz es mandar a construir el hemiciclo a Juárez, un monumento en honor a su paisano, en honor a otro oaxaqueño que era en el caso de Benito Juárez. Aquí estamos observando la parte ya final de la construcción del Ángel de la Independencia.
Este ángel se lo mandó a construir también Porfirio Díaz, por supuesto. Podríamos darnos cuenta entonces que este se va a construir para la conmemoración precisamente de los 100 años. Imagine usted entonces, septiembre, ¿no? El 15 de septiembre, ¿no? Se conmemoraban, 15 de septiembre de 1910, se conmemoraban 100 años de la independencia de nuestro país. Poquitito después estalla la Revolución Mexicana, pero el monumento, este monumento a la independencia, pues fue también algo que fue creado por Porfirio Díaz. Aquí tenemos imágenes que tienen que ver con lo que ya platicábamos un poco en relación a este, pues digamos, enamoramiento que tenía Porfirio Díaz por las culturas prehispánicas. Del lado izquierdo está usted observando pues lo que era, ¿no? Cómo estaba antes, en este caso, la ciudad de los dioses, Teotihuacán. Seguramente al fondo estaremos observando la pirámide de la luna, me parece. Y bueno, realmente, pues totalmente, distinta a la que hoy conocemos. Porfirio Díaz fue uno de los precursores que mandó pues toda esta cuestión de limpiar y restaurar toda esta cuestión para que los mexicanos tuviéramos acceso al conocimiento de nuestro pasado. Aquí está observando usted imágenes del Zócalo en la época. El Zócalo tenía una fisonomía distinta a la que tiene actualmente. Había estas rieles donde con mulas en algunas ocasiones eran pues llevados de un lugar a otro, estos tranvías, ¿no? Entonces son épocas de don Porfirio, el Zócalo de nuestro país en esta época del porfiriato. Las pulquerías es algo que va a ser muy importante en la época, la forma en que algunos mexicanos pues se olvidaban de todas sus carencias, de toda su pobreza y pues prácticamente gastaban la mayor parte de su sueldo en el consumo del pulque, que en la época del porfiriato era la bebida que más se consumía y en muchas partes de nuestro país todavía se sigue consumiendo, pero en la época de don Porfirio era pues digamos el producto que más consumían los mexicanos. Aquí tenemos más imágenes que tienen que ver con la época, ¿no? La forma en que vivían las personas. Observen su vestimenta, observen las condiciones en las que algunos tenían que estar pues prácticamente a la intemperie, ¿no? Entonces queda clara la forma en que pues se tenía, la forma de vida que tenían los mexicanos en la época de don Porfirio Díaz. Este es uno de los actos que pues tiene esta cuestión de ser pues un poco chuscos y un poco anecdóticos de la época de don Porfirio. Es la imagen, una caricatura de la fiesta de los 41. Es una fiesta donde algunos homosexuales estaban conviviendo. Se cuenta que uno de ellos, de los homosexuales, de los 41 homosexuales, era sobrino de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, al enterarse de la difusión de esta noticia, porque por ahí algún periodista se dio cuenta de esta fiesta y entonces va a publicar, ¿no? Que había ahí muchos homosexuales y entre uno de ellos era sobrino Porfirio Díaz. Y bueno, Porfirio Díaz, por supuesto, súper enojado, manda a cerrar el periódico que difundió esa noticia. Y aquí tiene uno de las, digamos, partes ya finales del porfiriato, este cañón, que es el cañón hecho por un militar del porfiriato, que era el general Mondragón. Hay como muchos mitos sobre la historia de estos cañones. Parece ser que al final defendieron una intentona de Estados Unidos de hacerse de partes de nuestro territorio. Parece que los estadounidenses tenían un celo bastante importante hacia Porfirio Díaz. Y bueno, hay cuestiones que anuncian que sí existió el cañón, que no existió, que sí funcionaba, que era alemán. Bueno, al final pues me parece importante también pues mostrar la existencia, que para parecer sí existió el cañón, pero no se queda claro si era invento de Mondragón o solo una adaptación a un cañón alemán. Y bueno, aquí tenemos partes ya del México rural, ¿no? De que solamente se dedicaban a cuestiones de la pulquería, ¿no? Del agave. Y bueno, prácticamente con esto le damos cierre a la presentación. Dejamos esta pregunta al aire por si quiere usted participar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera continuado la cultura afrancesada durante el porfiriato? Nos encantaría escuchar su
opinión. Estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Chao.